Gracias, señora presidenta. Bueno, en esta sesión se ha planteado reiteradas veces que se utiliza desde el Gobierno Nacional este planteo hacia aquellos trabajadores que pagan este impuesto al salario, de que tienen que ser solidarios con aquellos que tienen un salario muy inferior. Qué gran reconocimiento a que la denominada década ganada ha dejado al 50% de la clase trabajadora con un ingreso por debajo de los 6.500 pesos, lejos de lo que cuesta la canasta familiar. Un gran porcentaje de los trabajadores está precarizado, no solamente el trabajo no registrado, que ahora se nos quiere vender que se va a combatir con esta nueva ley que se quiere impulsar desde el gobierno, ¿no? Yo creo que esto demuestra a las claras que la década ganada fue para los grandes empresarios, para los banqueros, para los terratenientes, y si no, veamos el Estado Nacional cómo trata al pueblo trabajador en lo que hace a los impuestos y cómo trata a los empresarios. Por ejemplo, en el año 2012 la recaudación del Estado se descompuso de la siguiente manera. Ganancias, un 18% de lo recaudado. El IVA, un impuesto al consumo, el 29%. El comercio exterior, el 11%. Aporte a la seguridad social, el 30,9%. Transacciones bancarias, 6,2%. Bienes personales, 1%. El resto de los impuestos, 3,9%. Y veamos, por otro lado, cómo esta recaudación se destina luego, ¿no?, hacia los sectores de los empresarios con enormes beneficios. Por ejemplo, hubo en el año 2012 también, en concepto de subsidio al transporte y a la energía, una suma de subsidios de 84.700 millones, es decir, 4,5 veces lo que se destinó a la asignación universal por hijo. ¿Bien? Es decir, el gobierno que beneficia a los empresarios nos quiso vender todo este tiempo que es un gobierno que defiende los derechos de los sectores populares, o un gobierno que defiende los intereses nacionales mientras le paga a los vaciadores de Repsol 11.000 millones de dólares, como decía el compañero Pitrola recién. Pero algunos datos que son más contundentes aún. El pago de la deuda externa sumó 55.000 millones en el año 2012, ¿no? Es decir, tenemos esta suma entre subsidio y pago de la deuda son 140.000 millones. Es decir, estamos hablando de una suma sideral con la que se podrían construir viviendas para los 3 millones de argentinos que hoy sufren problemas graves de vivienda. Y para dar otra comparación, los presupuestos de salud y educación de la Nación fueron de 37.000 millones, es decir, apenas un cuarto de lo que va directo a mano de los empresarios y especuladores. El plan de viviendas Procrear representa apenas un 1,5% de dicho monto. Entonces, nosotros planteamos, por supuesto, la anulación del impuesto al salario. Creemos que los trabajadores no tienen que pagar este impuesto, que fue impulsado en el gobierno radical de la Rúa, ¿no? Creemos al mismo tiempo que tiene que revertirse esta carga tributaria, es decir, hay que imponer impuestos progresivos a las grandes fortunas, a los bancos, a los grandes terratenientes, que también, hay que decirlo, muchos hoy plantean hacer esta cesión, pero sabemos que defienden esos intereses de los grandes terratenientes, lo han defendido durante mucho tiempo, de los grandes capitalistas, inclusive algunos que hoy plantean la suba del mínimo no imponible han sido parte del gobierno como ministros durante muchísimo tiempo, es decir, que han sido parte de la confiscación millonaria a la clase trabajadora. En ese sentido, nosotros creemos que los trabajadores tienen que seguir el camino del paro del 10 de abril, confiando en sus propias fuerzas, no en esos dirigentes que ahora dejan de lado la lucha de los trabajadores y no convocan un verdadero plan de lucha para poder imponer todas las demandas de los trabajadores, ¿no? Hay que unificar a aquellos trabajadores que
luchan contra el impuesto al salario con aquellos que luchan por terminar con la precarización. Concluya, diputado, por favor, que se agotó el tiempo. Con aquellos que luchan por terminar con la precarización laboral. Entonces, nosotros planteamos claramente que deben confiar en sus propias fuerzas y, por supuesto, nosotros insistiremos en una agenda de los trabajadores en este Congreso. Gracias, diputado. Que, entre otros puntos, debe tener la eliminación del impuesto al salario. Gracias, diputado.